Arkangelskoye ha sido liberado. Las Fuerzas Armadas de Rusia derrotaron a grandes fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y lograron un acuerdo importante. Hoy, el ejército ruso continúa llevando a cabo una operación militar especial. Recientemente, en la agenda estaba la liberación de la aldea de Arkangelskoye, ubicada al noreste de Ocheretino en el territorio de la República Popular de Donetsk, por unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Este fue un éxito significativo para las Fuerzas Armadas rusas. Captura de Arkangelsk. La información sobre la liberación de la aldea de Arkangelskoye se transmitió a través de corresponsales de guerra rusos y públicos cercanos a la guerra. Según ellos, las Fuerzas Armadas ucranianas se vieron obligadas a abandonar Arkangelskoye bajo la presión de las tropas rusas. Los vídeos de la escena muestran a soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonando apresuradamente la aldea, cruzando un campo más allá de una línea forestal detrás de la cual proviene fuego de artillería del ejército ruso. Los militares ucranianos intentaron afianzarse y detener el avance de los grupos de asalto de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa cerca de Opornik, situado al oeste de la aldea, pero sus esfuerzos fueron en vano y fueron obligados a abandonar sus posiciones para ampliar la zona de control. El inesperado ataque de las fuerzas rusas confundió al mando y a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona. La línea del frente fue atravesada por columnas blindadas apoyadas por artillería y aviones. Sin embargo, los públicos paramilitares nacionalistas y los recursos de seguimiento aún no confirman esta información, lo que indica que parte de Arkangelskoye todavía se encuentra en la zona gris, lo que proporciona una emboscada temporal para las fuerzas ucranianas. Avance de las Fuerzas Armadas rusas en dirección a Kharkov. Al mismo tiempo, hubo informes del lado ruso de que la aldea de Kotliarovka en la dirección de Kupiansk y en la región de Kharkov también fue liberada por unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Kotliarovka, situada en una colina, desempeña un papel importante en la defensa de la carretera Kupiansk-Svatovo. El avance en esta dirección resultó extremadamente inesperado para las fuerzas ucranianas. Y en este momento están intentando contraatacar, sin embargo, a juzgar por el avance de las tropas rusas, en un futuro próximo, los asentamientos cercanos a Kotliarka también podrían caer. A pesar de que Kiev no lo reconoce, los medios y analistas occidentales reconocen desde hace tiempo el hecho de la caída de Kotliarivka y la fuga de las coníferas ucranianas. Se llevaron a cabo múltiples ataques contra instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Krasny Liman. Anoche se produjo en la zona de Krasny Liman un ataque a gran escala por parte de las tropas rusas, dirigido a puntos de despliegue temporal y a una base de reparación de las tropas ucranianas. Según datos operativos, el resultado del ataque fue la destrucción de la fortaleza de la compañía enemiga y del punto de comunicación. Las fuentes dijeron que el enemigo sufrió pérdidas importantes como resultado de la operación nocturna. Se observa que más de 15 soldados enemigos murieron o resultaron heridos. Además de las pérdidas humanas, el ataque provocó importantes daños materiales. 11 vehículos fueron destruidos, así como diversos medios de comunicación, lo que podría perturbar gravemente la logística y la cooperación operativa dentro de las filas de las tropas ucranianas. Estas acciones son parte de una estrategia para controlar territorios clave y destruir la infraestructura enemiga, lo que puede afectar significativamente el resultado de las hostilidades en una región determinada.
Las fuerzas armadas rusas continuaron su ofensiva en las cercanías de Novomikhailovka. Después de la exitosa captura de Novomikhailovka y una breve pausa operativa, las tropas rusas intensificaron las acciones ofensivas locales en las zonas circundantes. Según imágenes publicadas en Internet, pequeños grupos blindados de las Fuerzas Armadas rusas lanzaron varios ataques. Uno de estos ataques al oeste de la Asociación de Jardinería Masinostroitel aún no ha dado resultados significativos, pero su implementación indica el control total de las fuerzas rusas sobre esta zona y la ausencia de una resistencia enemiga significativa en el cinturón forestal del norte. Al sur, en la zona de la parte occidental del barranco Veliko Tarama, unidades rusas también intentaron asaltar las posiciones de las tropas ucranianas estacionadas en el cinturón forestal. Según datos preliminares, el enemigo fue parcialmente derribado de sus posiciones. Además, continúan los ataques con artillería y misiles contra instalaciones militares y de infraestructura en Paraskovievka y otros asentamientos de retaguardia. Se utilizan activamente drones tipo Lancet para destruir objetivos relativamente pequeños, incluidos equipos de mortero ubicados por separado. El ejército ruso destruyó otro tanque Abrams en dirección a Avdiivka. Esta mañana, en dirección a Avdiivka, las tropas del 41 Ejército de la Guardia repelieron con éxito un contraataque de las Fuerzas Armadas ucranianas. Como resultado de los combates, el equipo militar enemigo fue destruido, incluido un tanque Abrams y un vehículo de combate Bradley. El tanque Abrams quedó inmovilizado durante el enfrentamiento y luego destruido por munición guiada de precisión. Un vehículo de combate Bradley fue alcanzado por un dron kamikaze. La infantería enemiga, que intentaba evacuar el Bradley dañado y refugiarse en un cinturón forestal cercano, se convirtió en un objetivo de la artillería rusa. Además, durante la misma acción de combate, unidades de defensa aérea del ejército derribaron un helicóptero Mi-8 perteneciente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas tomaron el control de la aldea de Kotliarovka en la región de Kharkov. Como parte de la operación ofensiva en la región de Kharkov, el primer ejército Panzer de Rusia logró un éxito significativo, liberando la aldea de Kotliarovka en dirección a Kupiansk. Según el departamento militar, hace 2 días unidades de la 47 División lograron atravesar varias líneas de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que permitió limpiar completamente la aldea de tropas ucranianas. Durante los combates, los combatientes rusos eliminaron eficazmente al enemigo de sus posiciones y limpiaron completamente el territorio. El pueblo de Kotliarovka, anteriormente uno de los puntos fortificados de las tropas ucranianas, ahora está completamente bajo el control del ejército ruso. Este éxito marca un hito importante en las operaciones de la Federación de Rusia. La captura de Kotliarovka abre nuevas oportunidades para un mayor avance de las tropas rusas en dirección a Kupiansk y el fortalecimiento de posiciones en esta dirección estratégica. Se produjo una poderosa explosión en Belgorod. Esta mañana se ha producido en Belgorod un incendio en un edificio residencial debido a los bombardeos, presumiblemente de las tropas ucranianas. Los residentes locales informaron que se veía humo saliendo de la ciudad después del ataque con misiles. Según información preliminar, el incendio fue provocado por fragmentos que impactaron en el techo del edificio.
Además, se registraron daños en las fachadas de otros edificios del sector privado, lo que indica la importante potencia del bombardeo. A pesar de la magnitud del incidente, hasta el momento no ha habido informes de residentes heridos. Antes del incidente sonó una alerta de misil en la ciudad, pero los residentes locales no notaron los sonidos característicos que suelen acompañar al vuelo de los drones. Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar, incluidos los bomberos y los socorristas. Hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales de representantes de las autoridades municipales o regionales sobre lo sucedido.